se debiese empezar, en primer lugar, a hablar más sobre sexo y VIH. En este capítulo vamos a conversar de cómo el amor y las relaciones siempre están marginadas en las campañas de VIH. Nuestra idea de amor o de relación está enmarcada por la historia de un amor fatídico, de un amor que no va a poder ser o de una persona que tiene que ser cuidada. Lucas Núñez, artista visual y encargada de comunicaciones del Círculo de Estudiantes que viven con VIH en Chile. Si yo me estoy tomando las pastillas es porque estoy pensando en mi vida, estoy pensando en mi placer, estoy pensando en mi sexualidad, estoy pensando en mi calidad de vida. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yaira Quintero y para los que no me conocen, soy una mujer con experiencia de vida transactivista, presentadora del espacio de la disidencia del espectador en Colombia y licenciada en psicopedagogía. Bienvenidos al Orgullo Nos Une, Voces de Latinoamérica. Este es un video podcast para conversar, reflexionar y conectarnos, presentados por HF Latam. En este capítulo vamos a conversar de cómo el amor y las relaciones siempre están marginadas en las campañas de VIH, como si no hubiese un después del diagnóstico. ¿De qué formas impacta? ¿No se genera referencias o la posibilidad de tener una vida sexual activa y menos amorosa? Del 85 al 90% de los casos del VIH y SIDA son por contacto sexual sin protección. Lo que hace que las personas que viven con VIH se rodeen de contenido e información que solo genera miedo y limitantes para continuar con sus vidas. ¿Sabías que si una persona diagnosticada comienza a tratarse, después de 6 meses su carga viral puede llegar a ser indetectable? ¿Conoces sobre estar indetectable? Estar indetectable significa que la cantidad del virus que está en tu sangre es tan poca que los análisis no lo pueden detectar. Así que si quieres llegar, para que puedas lograr esto es muy importante que no suspendas ni interrumpas tu tratamiento. O sea, ser indetectable es saberse cuidar, es saber llevar un buen tratamiento, es saber llevar una calidad de vida muy buena. No hay que prohibirse de cosas, simplemente hay es que crecer cada vez más. Si una persona que vive con VIH y está en tratamiento y mantiene su carga viral indetectable durante al menos 6 meses, está confirmado que no transmitirá el virus del VIH por vía sexual. Someone just recently, even half an hour ago, came up to me, "You equals you changed my life." You know, from all backgrounds, we have people from every key affected population talking to us about how You equals you has changed their lives. They're now in relationships where they feel they can actually have intimacy without fear anymore. Puedes vivir con una calidad de vida óptima y una vida sexual plena. Pensando en las campañas nuevamente, un punto importante es que pocas veces vemos la visibilidad de personas LGBTIQ+, o incluso a personas seropositivas con protagonismo en contar sus historias en el cual nosotros nos sintamos identificades. Ara mateix, jo trobo que no existeix una representació social. No existeix el problema. Existeixen a lo millor clichés. Ai, quan me parlen de VIH, quan me parlen d'això, què és? Què és el que jo recorde? Una imatge. Una imatge del passat, que ja no és actual, però jo és la que recordo i, per tant, continuo treballant en aquesta imatge. Però com que ja no hi ha una representació social, no hi ha una acció social, no hi ha una acció pública, ni hi ha una acció col·lectiva. Al contrario, la mayoría están tomadas por rostros que están lejos de representar a la comunidad LGBTIQ+, o a las personas seropositivas. La prevención también debiese estar relacionada con el después del diagnóstico. Esto porque debemos reaprender y conocer más nuestro cuerpo. Y eso no tiene por qué estar en las sombras y sin alguien con quien lo puedas compartir.
Esto es lo que justamente le hace falta a las campañas, la posibilidad de educarnos para tener una vida sexual, afectiva, responsable e informada. Por ejemplo, esto es todo lo que no hay que hacer. Esta era la gráfica que eligieron para hablar de la prevención y evitar el contagio del HIV-Sida. Distintas organizaciones sociales vinculadas básicamente a la prevención y la difusión de la enfermedad dijeron que es una campaña misógina y estigmatizante para la sexualidad de la mujer. No importa el precio, el SIDA es gratis. Protégete. Por eso nos preguntamos, ¿qué es lo que comúnmente comunican las campañas? Vemos mensajes que se acercan al miedo, al desamparo, al dolor, a la restricción y al castigo. De lo que no debes hacer más que informar, entregar herramientas para decidir y tener un centro en el autocuidado. La simbolización e invisibilización de la vida seropositiva en las campañas y en cualquier discurso público perpetúa la discriminación y la constante idea de que esto significa la muerte. Existe una urgencia a crear nuevos relatos y narrativas desde las propias voces de las personas que viven con VIH, de entregar herramientas como información que permite explorar nuestra sexualidad. Es por eso que vamos a conversar con Lucas Núñez, artista visual y encargada de comunicaciones del Círculo de Estudiantes que viven con VIH en Chile, para conocer su perspectiva y ver de qué manera se pueden crear nuevos relatos e incluso desde lo estético. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido al Orgullo Nos Une. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Te cuento que en este capítulo hemos estado hablando de cómo se han creado los relatos en torno al VIH en las campañas públicas y además que estas están situadas desde el miedo, el riesgo y de no ver una posibilidad de ver una vida después del diagnóstico. Lucas, ¿cuál es tu visión respecto a este escenario? ¿A qué se deberá principalmente, más allá de que los gobiernos siempre han sido conservadores con este tema? Además, ¿qué sucede con lo estético? Ocurre que casi siempre se ha instalado el tema del VIH y las relaciones con las personas seropositivas desde una mirada de caridad y no de reconocernos como personas que en realidad podemos tener vidas normales. Pareciera que con el diagnóstico todo se detiene y no hay una continuidad del relato. Y pareciera que todas las acciones que han tomado los distintos gobiernos siempre han sido eso, como el poder invisibilizar la oportunidad de poder ir más allá. Entonces, podemos verlo incluso no tan solo en las campañas gubernamentales, sino que también en los programas de televisión, ya sea series o películas, como casi siempre nuestra idea de amor o de relación está enmarcada por la historia de un amor fatídico, de un amor que no va a poder ser, o de una persona que tiene que ser cuidada. Nunca es un cuidado mutuo, nunca es una oportunidad de poder ir más allá, siempre se instala en un punto final donde al parecer nosotros no tenemos la capacidad de poder hacer otra cosa que sufrir. Siento mucho decirle que usted tiene el virus de inmunodeficiencia adquirida. No. Eso es una mentira de Ricardo. Desgraciadamente no. No es cierto. No es cierto, es mentira. Señorita. Eso es mentira. Están locos, estúpidos, yo no tengo SIDA. ¿Qué pasa con el amor? ¿Cómo se podría abordar para ti este tema en las campañas públicas? Además que se pudiera hablar claramente sobre la indetectabilidad. Se debiese empezar, en primer lugar, hablar más sobre sexo y VIH. El poder sexualizar más nuestros cuerpos igual sería una oportunidad para también darle la posibilidad a las personas de que puedan buscar referentes y personas con las cuales identificarse, ya sea, insisto, en las películas, en las series o en las propias campañas, que muestren como personas que pueden mantener una relación, ya sea con una, dos, o si es que no quieren tener relaciones monogámicas cerradas y quieren tener varios vínculos, que
se sepa que pueden tener la oportunidad de poder cuidarlos y de poder cuidarse mutuamente. A día de hoy, una persona que sigue un tratamiento a rajatabla y las analíticas es completamente indetectable, esa persona no te va a transmitir el virus. Aún así, es obviamente recomendable y obligatorio, yo diría, a día de hoy, o sea, por salud y por ti mismo, el protegerse siempre que tienes una relación sexual, porque al fin y al cabo tenemos que pensar también por nuestra salud. Por otro lado, también debemos considerar la crítica con respecto a la indetectabilidad, que si bien es un horizonte al que muchas personas queremos llegar, sobre todo para mantener la lucha de aquí hasta la cura, es también importante pensar que las personas que no logran la indetectabilidad también tienen derecho al placer, también tienen el derecho a poder vincularse con otras personas. Entonces, ahí me preocupa muchísimo la jerarquía social, que de hecho podemos ver mucho en Grindr, como al parecer están las personas que no viven con VIH, que son las primeras en tener la oportunidad de poder tener derecho al placer, luego las personas que están en PrEP porque no viven con VIH, a pesar de que tienen una medicación que pertenece a nuestros esquemas, luego las personas que vivimos con VIH y que estamos indetectables, y luego en el último eslabón de esta escala están las personas que viven con VIH y que no están indetectables. Esta imposición moral de cuáles son los requisitos para ser deseable, pareciera que nosotros tenemos menos valor por vivir con el virus. Por ende, eso nos hace menos deseables, menos queribles o personas más peligrosas al fin y al cabo. Y creo que todas esas cosas hay que empezar como a removerlas y a cuestionarlas de forma que ya no exista simplemente un amor caritativo, sino un amor más sensual, un amor más sincero y un amor más tranquilo igual, porque creo que existe ese miedo latente o por otro lado este morbo al que algunas personas tienen con nosotros, pero que al final nos deshumaniza hasta cierto punto. People sometimes have said to me, like, I don't know how you get through the day, and it's like everybody else, and I really see I'm thriving, I'm not surviving, I'm not suffering. Actually, the great thing about having HIV now is you can live, love, play, whatever, with no risk to anybody else, and live as longer, happier, healthier life as anybody else. Y bueno, Lucas, ya entrando como en el tema de las campañas públicas a nivel Latinoamérica, ¿cuáles te han gustado y por qué? Hay dos campañas que siempre rondan en mi cabeza. Una es un video que se llama Generaciones, hecho por Fundación Huésped, que entre paréntesis, por lo general, hace algunos años han estado sacando estas cápsulas que son muy interesantes porque pareciera que son fragmentos de telenovelas. Entonces hay una empatía muy grande con los personajes, con la historia en sí y el cómo de alguna forma escenifican ciertos conflictos que nos permiten hablar sobre sexualidad, VIH, entre otros temas interesantes. Mi viejo era médico, yo sabía perfectamente cómo cuidarme y sin embargo tengo VIH. ¿Sabes por qué? Por no usar un preservativo en una relación ocasional. No, pero en serio, te lo digo, escúchame. ¿Sabes lo que hubiese dado porque alguien a mí me enseñara a decir que no? Le terminé diciendo que sí a alguien que no conocía, a un extraño. Él decidió por mí. Todo eso te lo enseñan en educación sexual. Y es muy interesante cómo se tensionan las miradas de las generaciones anteriores con los discursos jóvenes, lo que ayuda al final a la mamá a poder tener mayor fortaleza y mayor seguridad y mayor confianza para poder hablar sobre su virus. Lo que me gusta de esa historia es que no está enmarcada por la tragedia, por lo malo, sino que la oportunidad de poder seguir haciendo cosas, de poder incluso seguir generando vínculos y de poder impactar de otra forma y de poder como tensionar todo lo negativo del VIH para poder construir otras historias. Hay otro ejemplo y es un video de Brasil, presenta una situación muy cotidiana de una pareja que va a tener sexo donde el aparente hombre cis le empieza a comentar algo que le dijo su amigo y así van yendo hacia atrás como de quién le dijo a quién sobre cierta herramienta de prevención, y me gusta mucho el ejercicio de la comunicación. Nuestras madres y nuestros padres nunca nos comunicaron mucho y de hecho al evitar hablar sobre eso nos obligaban a buscar la información en otra parte. La incomunicación que tuvimos con nuestras madres y con nuestros padres también se replicó hacia cómo nos comunicamos con nuestras parejas sexuales o con las personas con las que tenemos vínculos sexoafectivos.
pareciera que nos cuesta mucho decir qué nos gusta, qué no nos gusta, qué herramienta podríamos ocupar, qué juegos podríamos hacer. ¿Por qué no hablamos de esto de otra manera más saludable, donde podamos fortalecer el vínculo que tenemos con nuestra sexualidad y el cómo nos relacionamos con las otras personas a propósito de nuestra sexualidad? Claro, en el momento en el que se habla sobre una orientación de género diversa o de una identidad de género diversa, creo que lo primero que los papás de uno piensan es VIH, porque eso es lo que ha vendido el gobierno, ¿no? Y creo que eso es lo que hace falta, que a esas campañas, como humanizar un poco más este tema y hablarlo con mayor naturalidad. Ahora te voy a hacer una pregunta que realmente me interesa y es sobre la responsabilidad sexoafectiva. ¿Tú crees que por ese tema se deberían dirigir las campañas públicas? Hay un trabajo integral que hay que ver siempre de manera amplia, en donde sí, está bien, tenemos que hablar sobre responsabilidad sexoafectiva porque es importante hablar sobre los sentimientos a propósito del sexo y los vínculos sexoafectivos, pero creo que también y antes es importante también hablar sobre la responsabilidad que tenemos con nuestro propio cuerpo. Ojalá hubiese un sistema que promoviera la responsabilidad individual y que a su vez dentro del propio sistema no existiesen tantas barreras para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, puedan acceder a los servicios de salud sin ser juzgados, sin ser personas a quienes se les critique por sus decisiones o a quienes se les trate mal simplemente por ser jóvenes que están descubriendo su sexualidad. Pienso en otro ejemplo, y es cuando algunos infectólogos nos dicen que debemos ser indetectables para cuidar al resto. Y yo digo, no, si yo me estoy tomando los chubis, si yo me estoy tomando las pastillas, es porque estoy pensando en mi vida, estoy pensando en mi placer, estoy pensando en mi sexualidad, estoy pensando en mi calidad de vida. Luego voy a pensar lo que pasa con las otras personas, pero antes esto es por mí. Si es que yo adhiero a estas pastillas que no siempre me hacen la vida feliz, es porque estoy pensando en mi bienestar y luego de ahí poder compartirlo con otras personas. Pero yo no adhiero porque estoy cuidando al resto del mundo. El resto del mundo también debiese saber cómo cuidarse. Great sex to me is intimate and caring and a little bit kinky. It's always safe and protected and making sure that everyone's having a good time. Y este es el tema. La responsabilidad individual que también ahí recae en cada persona al momento de tomar, sea cual sea la decisión que quieran tomar. Y es que las personas como que siempre satanizan de que, claro, las personas seropositivas son las que tienen que cuidarse y eso es lo que se escucha y es lo que las personas esperan, porque a veces no somos responsables, ni siquiera somos responsables con nuestra vida. Imagínense esa gente que ni siquiera es responsable con la vida sexual, pero creo que la responsabilidad no recae por otra persona. Lucas, cuéntanos sobre las campañas que ustedes han creado desde SEBI y cómo ha sido la recepción de sus seguidores. Siempre hablamos desde la experiencia, desde lo personal, ponemos personas hablando sobre cosas. Hay una campaña que me gusta mucho y que causó mucho furor y es una consigna que proponíamos donde colocamos: no tenemos la obligación de educarte. Y mucha gente nos puso como, porque usted es una página que bla, y era como sí, o sea, si es que un día quiero hacerlo, lo voy a hacer y con la mejor disposición, como de hecho acá estamos teniendo una conversación sobre esto, pero hay días donde simplemente voy a querer culiar y no quiero como explicarle nada a nadie, como no quiero tener que darle una clase de educación sexual integral con cada persona con la que me meto. Entonces ahí es otro tema donde también se nos imponen ciertas cosas y aquí intentamos tensionarlas, y eso ha sido el enfoque, como nosotros podemos disfrutar, podemos tener placer y podemos hacer las cosas bien también. Creo que tú mencionas un tema muy importante en la creación de las campañas y el saber conectar a las personas por las historias reales. Yo creo que eso es una manera de llamar la atención de las personas para que se conecten y además es una buena manera de hacer pedagogía referente a este tema. Yo sé que muchas personas que me están viendo quieren saber dónde pueden encontrar SEBI en las redes sociales. En Instagram pueden encontrarnos como @CEVVIH o también pueden acceder a una página que hicimos junto a una organización mexicana que se llama Inspira Cambio y el nombre de la página es sacateladuda.cl. Ahí van a poder encontrar información de manera mucho más extensa y sí, es alto texto, pero está escrito de manera muy amena, de manera muy tranqui. Por último, Lucas, quisiera que nos dejara un mensaje a mí y a la comunidad LGBTIQ+, con relación al VIH, el amor y el autocuidado.
bien sabemos nosotros que el odio llega doble cuando tenemos la bicha en el cuerpo, entonces creo que es importante generar una complicidad entre nosotros para poder acabar con la xerofobia y para que el VIH deje de ser una sentencia de muerte y para que entre todos podamos continuar con nuestros relatos. Dejemos a un lado los miedos, dejemos a un lado los estigmas y sepamos apreciar al otro. No podemos seguir viviendo en este mundo en el cual tenemos que excluir a las personas. Lucas, la verdad para mí fue un gusto poderte conocer y muchas gracias por ser parte de El Orgullo Nos Une. Te envío un abrazo, abrazote, como sea, no importa, desde la distancia, desde Colombia. Muchas gracias a ti, de verdad fue un gustazo conocerte. Es muy interesante cómo nuestras voces de lucha, rabia y también de mucha pasión, y sobre todo en América Latina, se están cada vez conectando aún más, entonces espero sigamos haciendo esto. Así que mucho amor infinito, muchos besos. Y así terminamos este nuevo episodio. Les agradecemos inmensamente por vernos. No olvides por favor compartir este video, darle un like y por supuesto suscribirte al canal de HF Latam.